una valiosa en tu propio desarrollo personal. Brian Tracy. Buenos días a todas y todos. El que ustedes estén hoy aquí, interesados en aprender en medio de esta emergencia sanitaria, habla que están trabajando en su desarrollo personal. Además, estoy cierto que esta conferencia, Conductas asociadas al suicidio, ¿qué podemos hacer?, hará la diferencia en su vida personal y profesional. Sean todos ustedes bienvenidos. Les presento a la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo. Ella tiene la licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene especialidad en hipnosis ericksoniana en el Instituto de Programación Neurolingüística de la ciudad de Guadalajara. Tiene especialidad en terapia breve en el Instituto Mexicano de Terapias Breves, afiliado al Mental Research Institute de Palo Alto, California. Tiene su doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana y tiene diplomado en estudio de género en el PUEG de la UNAM. También es miembro del comité tutoral de la maestría y doctorado en la FES Iztacala y es miembro del comité científico de la Asociación Mexicana de Suicidología, AC. También es fundadora y directora de la Clínica de Educación y Desarrollo Familiar, AC. Muchas gracias, doctora. Y también les presento a la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Ella también tiene la licenciatura en Psicología, tiene maestría en Psicología en el área de Medicina Conductual por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la UNAM. Es doctora en Psicología en el área de Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene entrenamiento para atención en crisis a víctimas del abuso sexual por la Women Against Rape, Filadelfia, Estados Unidos, y es profesora asociada de tiempo completo adscrita a la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Muchas gracias, doctoras, y les cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Armando. Muy buenos días a todos ustedes. Veo que tenemos 145 participantes, lo cual me da mucho gusto porque pues, la verdad es que yo pienso que la DEU está haciendo un gran esfuerzo para contactar a pues a ponentes y darles la oportunidad de aprendizajes de nuevos saberes. Bienvenida, Caro, ya veo que estás también conectada, entonces pues aquí vamos a estar las dos haciendo una plática compartida, porque hemos compartido con Carolina pues muchas experiencias de vida y muchas experiencias de investigación desde hace varios años. Entonces, pues es una persona con la que hemos podido estar trabajando muy a gusto y que está actualmente haciéndose cargo de todo este programa de apoyo para la atención al suicidio. Pues bueno, vamos entonces a empezar a compartir siendo las 10:04, lo cual me da mucho gusto de poder empezar a tiempo. Creo que ese es una cualidad que debemos de fomentar entre nosotros como mexicanos, lo cual no es muy común. Yo he ido a a diferentes países y la gente es súper puntual, tanto por la entrada, por la salida, igual llegan y se terminan los cursos a tiempo. Entonces, bienvenidos todos, tenemos una buena cantidad de personas asistiendo. Vamos a compartir este video, este PowerPoint, para que ustedes puedan disfrutar como nosotros lo hacemos de todos estos saberes. Vale, pues, entonces empecemos a compartir este PowerPoint para que ustedes puedan estar como atendiendo con mayor cuidado lo que vamos a platicar para que puedan aprender también más. Yo creo que es más fácil si lo ven que si no lo ven. Entonces, pues esto es una maravilla poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, algo sucede aquí hace un rato se veía, ahora ya no se puede abrir. Déjenme salir del Chrome, a ver si no tenemos problema para poder. Mientras, Caro, si quieres platicarles un ratito mientras salgo y entro. Sí, cómo no, Lourdes. Buenos días a todos y como decía Lourdes, muchísimo gusto de compartir. Además, Lourdes guapísima siempre, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ay, ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pues miren, un poco la idea es intentar compartirles lo que hemos estado haciendo. La pregunta que queremos responder esta mañana para ustedes, que la mayoría supongo son psicólogos, que son docentes, que son profesionales de la salud y público en general, es ¿qué debemos hacer? Entonces,
Si está bien para ustedes, yo tengo planeado compartirles la pantalla en donde pues es un webinar y queremos siempre tener algún tipo de estrategia digital que nos ayude a explicarles cómo entendemos este fenómeno. Y yo me quiero centrar en 3 momentos de las conductas asociadas al suicidio, que son la prevención, la intervención y la posvención, que creo que eso responde a las preguntas de qué queremos o qué debemos hacer. Entonces, en este sentido, lo que haré en este momento es eh, trazarles. Ah, ya está ahí Lourdes. No, no, es que esta no es, pero Ok, ya, está muy bien. ya lo tengo aquí. Lo que pasa es que por alguna razón se traba de pronto, pero Ok. ya está aquí, mira. Ah, entonces adelante. Entonces, bueno, vamos a la conferencia o esta plática se llama La familia y el suicidio y de alguna forma vamos a estar Caro y yo compartiendo esto que ya hemos platicado. Pero bueno, primero, como en cualquier charla, primero hay que tratar de definir qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que es el suicidio. Yo sé que todos lo saben, pero hay que empezar por el principio y es dar una definición de lo que vamos a estudiar. El suicidio, por principio, no ocurre de pronto la mayor parte de las veces, sino que se inicia con una tristeza profunda, con una sensación de desesperanza, donde parece que la persona ha intentado todo y no ha logrado el camino deseado, no ha logrado el cambio que se proponía. La persona se aísla del grupo, tiene cambios de humor, puede estar por un momento contento y de pronto enojarse mucho, tiene alteraciones también del sueño, no duerme bien, no logra conciliar el sueño, duerme muy poco. También puede haber alteraciones en la alimentación y puede haber cambio en otros sistemas a los que pertenece, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, los amigos, puede ser que ya no lo vean con la disposición que tenía antes para poder salir y compartir, se aísla de los compañeros. Si el proceso continúa, la persona sigue pensando en el suicidio y entonces comienza a planearlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a llevar a cabo? ¿Con qué lo va a llevar a cabo? Todo esto tiene que darse como un preámbulo para cometer el suicidio. Por eso empezamos diciéndoles que el suicidio no ocurre de pronto, no es que se le ocurrió ahorita y en un segundo ya está listo para suicidarse. No es así, es todo un proceso para llevarlo a cabo. Les damos algunos datos que hemos conseguido. Estos datos no son recientes porque ustedes saben que el INEGI respecto al suicidio hace investigación y publica cada 2 años, pero los datos que tenemos son del 2018, en donde ocurrieron 6,710 suicidios, lo que representa una tasa del 5.4 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, fíjense un dato que nos hace pensar que esto va para peor. La tasa del año anterior, o sea, del 2017, fue del 5.2 por cada 100,000 personas. Esto significa que en un año aumentó de 5.2 a 5.4. Ahora, ¿qué pasará en el 2020 que no tenemos datos todavía con esta pandemia? Pues obviamente que se prevé un crecimiento aún mayor. Si solamente ocurrió un punto en un año, puede ser que en este año del 2020 por la pandemia tengamos un crecimiento exponencial, un crecimiento muy, muy alto del suicidio y de la ideación suicida. Las lesiones autoinfligidas, que son como el suicidio, el cortarse, el arrancarse el cabello, el hacerse daño a sí mismo, son más altas entre los varones, en quienes alcanza una tasa del 8.9, mientras que en las mujeres solamente tienen una tasa de 2 por cada 100,000 habitantes. Si se fijan, hay una gran diferencia entre el suicidio cometido por hombres y el suicidio cometido por mujeres. Y no es porque las mujeres no lo puedan hacer. No, no se trata de discriminar en ese sentido, sino la señal que nos dan es que los hombres lo hacen o intentan el suicidio con armas mucho más letales o con objetos mucho más letales. Las mujeres lo intentan más. Esto también es un dato que hay que recalcar.
Uno podría decir es que las mujeres son más teatrales. Bueno, digan lo que digan, estos son los datos que tenemos que nos proporciona el INEGI. Y estos datos nos los dieron el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿sí? Que ya hay un Día Mundial para prevenir al suicidio, lo cual pues hace que el suicidio se haya vuelto ya una cuestión de salud pública, ¿sí? La muerte por suicidio se concentra en grupos etarios particulares. Entre 30 y 50 años ocurre la mayor parte de los suicidios, pero entre los jóvenes que tenemos nosotros en la universidad, entre 18 y 29, ocurre un 34% de porcentaje de suicidios, y en personas menores de 18, jóvenes entre 10 y 17 años, ocurre un 10%. Sin embargo, les recuerdo, estos datos son del 18 y tenemos muy claro que en esta pandemia los datos van a aumentar. Incluso hemos recibido llamadas de chicos, bueno, de padres que tienen a cargo sus hijos de menos de 15 años, y los muchachos están pensando en el suicidio. Esto es sumamente grave porque obviamente entre más edad tienen, más posibilidades de, pues al cambiar esta idea de matarse porque tienen más recursos. Entonces, entre más pequeños son los jóvenes que piensan en el suicidio, más riesgo hay, aunque no tengan las armas, aunque la forma de quitarse la vida sea más simple, más sencilla, pero sí nos llama la atención de cómo niños muy pequeños, que antes nunca se les hubiera ocurrido semejante cosa, ahora están pensando en el suicidio. Por eso todos tenemos que estar alertas y ver qué está pasando. Fíjense otro dato: 9 de cada 10 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que es el 88% de niños y jóvenes menores de 18, ocurrió por ahorcamiento, por estrangulamiento o sofocación, y casi en su totalidad ocurrieron en la casa. Yo nada más les pido que se pongan a pensar en un segundo. ¿Quién no tiene una riata en casa? ¿Quién no tiene un cordón? ¿Quién no tiene una soga en la casa? Todos. No tenemos pistolas, a lo mejor no la hay, no tenemos a lo mejor armas letales, pero una riata, una soga, todo mundo tiene en su casa. Y lo más triste es que el suicidio de los jóvenes en México ocurre dentro de la propia casa y en un lugar específico, que es el baño. ¿Por qué en el baño? Bueno, porque el baño tiene características muy particulares. Se cierra la puerta y queda aislado. Y por otro lado, se puede el joven colgar de la regadera. Esto es muy triste, pero imagínense la cosa terrible para un padre, para un hermano, para alguien de la familia, que toque en el baño, no puede entrar y la persona que está dentro obviamente no va a poder contestar. ¿Por qué? Porque recurrió al suicidio por ahorcamiento. Entonces, sí queremos como ponerlos en alerta, porque es muy raro que un joven, los mayores sí lo hacen, a lo mejor en el metro o tirándose de un balcón fuera de su casa, pero los jóvenes recurren al suicidio en casa. ¿Y dónde? Específicamente en el baño. Entonces, lo mejor sería tener un baño sin seguro, tocando antes de entrar para saber si está ocupado, que me parece una educación que todos los padres deberíamos de dar a nuestros hijos, pero que no haya un seguro, porque los accidentes también ocurren precisamente en el baño y en la cocina. Entonces, para cuidar a nuestra familia de un accidente o de un suicidio, tengamos esta puerta del baño sin seguro. Otros datos importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, el suicidio fue considerado ya como un problema grave de salud pública por el incremento en todo el mundo, que tiene la cualidad de ser prevenible. Esto es muy importante. Hay personas, porque tienen estos mitos que hay que combatir, que piensan que el suicidio no es posible detenerlo y que cuando alguien se quiere suicidar, va a suicidarse. Pero no es verdad,
por lo que es necesario no solamente atender los casos de depresión o intento, sino implementar estrategias para la detección temprana de los riesgos de suicidio. Fíjense lo importante que resulta darnos cuenta. Por eso, a través de la doctora Carolina, hemos implementado en Iztacala un sistema de guardianes. ¿Quién es mejor que los mismos compañeros que están en el grupo poder accesar y poder mirar que hay un cambio en el comportamiento de uno de sus compañeros? ¿Sí? O sea, claro que ellos se dan cuenta si el chico, su amigo, Juan o como se llame, se siente o se sentaba antes hasta adelante y participaba mucho y ahora se sienta hasta atrás y parece como que está dormido, como que no está alerta, como que no está en clase. Algo le está pasando a Juan. Y entonces, este chico que está entrenado con un programa especial que se les da en Iztacala para poder observar a sus compañeros, detectar este riesgo y hacer algo por esta persona que ha detectado como un problema. ¿Sí? Bueno, me quedo hasta aquí porque esto ya sería parte de cómo trabajamos con la ideación suicida en la universidad y en el consultorio. Y le dejo la palabra a la doctora Carolina. Si nos haces favor, Caro, de empezar tu presentación, quito esta para que tú puedas, en dado caso, presentar lo que vayas a presentar. Gracias, Lourdes. Sí, pues efectivamente, como dice Lourdes, pues ya a estas alturas tenemos todos los datos. El doctor Humberto Nicolini justo menciona que la mayoría de las muertes por suicidio en México que él ha documentado son con un cinturón, y de cómo ya va Lourdes adelantándose a que esta es una temática que además a mí en lo personal me ha hecho voltear la mirada a no usar intervenciones basadas solo en lo individual, sino cómo en todos los fenómenos, pero este no me quedó de otra más que obligarme a ver que es un fenómeno, que es un termómetro de lo que nos está pasando, que no podemos entonces dejar de ver que estamos en un contexto particular que en esta generación nos va a marcar definitivamente y que necesita una intervención más amplia por parte de la psicología y dentro de los diferentes modelos teóricos de abordaje para esta problemática tan compleja. Entonces, decíamos que intentaremos darles un poco más de información sobre cómo están en la actualidad las cifras, los métodos, los grupos de riesgo, pero también queremos enfocarnos a intentar resolver la pregunta de qué podemos hacer y un poco compartirles, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, nos queda también mucho camino por recorrer, lo que hemos intentado hacer en este pequeño universo que es un regalo para nosotros, que es la universidad, y atendiendo la importancia que nos obliga este dato epidemiológico de que son los jóvenes universitarios y el bachillerato, donde ya empezamos a hacer trabajo en los SHs, también tenemos que entrarle ahí, ¿no? Con todos los actores. Entonces, desde que yo empecé en este programa, del que me siento muy afortunada porque creo que me ha permitido crecer muchísimo, conocer cómo necesitamos la mayor cantidad de manos posibles y que no podemos esperarnos a que haya un presupuesto. Ahora, afortunadamente, la Secretaría de Salud lanza este Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Va a empezar con una parte, ¿no?, que vamos a atender aquí, pero que cada uno de los que nos están o de las que nos están mirando, pues ya hacen algún tipo de estrategia preventiva de intervención o de posvención, pero que para eso tenemos el apoyo de los trabajos que se han hecho en otras universidades, la evidencia que ha demostrado y que podamos ofrecerles alguna pista de para dónde tendrían que voltear a ver. Entonces, vámonos a ir por orden, hablando de la prevención. Pues como dice Lourdes, hemos intentado hacer algunas cosas. La UNAM tiene algo que se llama examen médico automatizado, que ya lo llevan haciendo desde hace muchos años, son más de 18,000 estudiantes que ingresan cada año, y en la FES Iztacala que hemos visto que en 5 años que hemos evaluado a 10,230 estudiantes, podemos afirmar con significancia estadística que efectivamente las conductas asociadas al suicidio están incrementando. Otra vez que el grupo de alto riesgo son las mujeres, porque los hombres en el primer intento desafortunadamente fallecen. Y también hemos tenido la oportunidad de ver a nuestros estudiantes como los futuros profesionales de la salud, como una población de alto riesgo en particular porque van a atender a otras personas, y de cómo a partir, ¿no? O sea, lo habíamos leído 1000 veces, pero
casualmente a partir de que nuestros estudiantes empiezan a ir a la práctica en el quinto semestre de medicina, de optometría y de psicología, ahí empieza el debut de algunos síntomas que se pueden parecer al desgaste profesional, se pueden parecer a la depresión, pero cuando empezamos a sumar factores de riesgo, herencia, crianza, exposición a altos eventos estresantes, vemos que, entonces puse ahí un emoji de las escuelas, de los hospitales, de las familias, de las diversas familias que hay, cómo podemos cada uno de nosotros empezar a implementar, si tú trabajas en una escuela, si tú trabajas en un hospital, o si en tu familia tú ya tienes información, porque antes, bueno, todavía, pero antes era mucho más, ahora se va a hacer un esfuerzo muy importante con este nuevo plan nacional de, por ejemplo, cómo se documentan las actas de defunción, ¿no? Para que no se esconda este secreto en familia, y de cómo, así como ahora tenemos más cultura de que en nuestra familia hay problemas con la elevación de la glucosa, con la presión arterial, pues que también tengamos presente que también la cuestión hereditaria nos tendría que hacer que nos preocupemos por el peso, por hacer ejercicio, pero también cuidar de salud mental, porque hay familias donde van a estar expuestas a tragedias como la que hemos visto en los medios de COVID, pero también a un incremento en la depresión en esa familia, en la impulsividad y desafortunadamente en las muertes por suicidio. Entonces, ¿qué hemos hecho un poco en la universidad? Como decía Lourdes, este modelo de guardianes es una estrategia que lanza la OMS, que ha sido muy efectivo, que tenemos todo el material disponible en el canal de YouTube, que ya estamos a punto de llegar a los 10,000 seguidores y eso nos da muchísimo gusto, que podemos, en donde quiera que tú trabajes, si tú trabajas, por ejemplo, en una escuela primaria, en donde tienen un examen de admisión y tienen una batería de pruebas psicológicas, desde la Asociación Mexicana de Suicidología, hay pues los investigadores más importantes en el tema que están desarrollando instrumentos de evaluación y que valdría la pena, debido a que en algunos países, por ejemplo en Australia, ahora es obligatorio que en la consulta médica, así como se mide presión arterial y glucosa, se mida sintomatología depresiva, pues creo que también estaríamos obligados como psicólogos educativos, que es el ámbito en el que yo estoy adscrita, a, con base a los datos que tenemos, no ignorar ese tema y cuando hacemos una evaluación psicológica, indagar si ese niño que está entrando a nuestra escuela y que la familia está confiando en que le ofrezcamos no nada más habilidades, contenidos, sino este nuevo componente que la SEP implementa de habilidades socioemocionales, tendríamos que tener ya identificados a aquellos niños que tienen algún riesgo. Que yo, por ejemplo, este año que entró mi hijo a la escuela, lo primero que dije, porque además en la junta que estábamos con las maestras, mi esposo estaba conectado al oxígeno. Entonces, claro que es importante, así como hay niños que desafortunadamente ahora llegan a la escuela y tienen diabetes tipo 1, pues también uno como padre está obligado a informar sobre los riesgos a los que ha estado expuesto su hijo. Y entonces yo les dije, tienen que saber que acabamos de pasar por un evento traumático en donde mis hijos estuvieron 15 días en mi casa aislados de mí en la parte de arriba, son muy pequeños, solo los veía para darles la comida por la charola, su papá estuvo muy grave, cerca de que lo intubaran. Entonces, obviamente eso hace que un niño no aprenda igual, que no esté concentrado y que entonces desde la escuela un psicólogo educativo tuviera esa sensibilidad de detectar, porque la prevención tiene varios niveles. Entonces, ¿qué se dice en términos de la prevención? Hay niveles de prevención universal, en donde no podríamos empezar como esta determinación que tomó la OMS, un poco, la CEP, a partir un poco de la presión internacional de trabajar media hora a la semana en habilidades socioemocionales, en donde empezó a capacitar a todos los docentes en el autocuidado de los docentes, pero también en cómo poder capacitar a los niños para hacer cuestiones básicas, identificación de las emociones. Nosotros, por ejemplo, en la práctica de psicología educativa, hacemos el entrenamiento en mini guardianes, así como se ha puesto sobre la mesa el tema de prevención de acoso escolar y cómo nuevamente no puede ser un asunto individual en donde si un niño practica acoso escolar hay que sacarlo del sistema, sino que hay que trabajar con ese niño, trabajar con todos los observadores participantes y no participantes y hacer estrategias preventivas, pues también podemos hablar de salud mental, porque si combinamos que hay un grupo de niños, 30 o 40%, que van a desarrollar alguna cuestión de salud mental en la vida adulta y otro grupo de niños que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, entonces creemos que estrategias de prevención universal como esta, ¿no? De mini guardianes
obligarnos a capacitarnos sobre cómo trabajar habilidades socioemocionales desde temas que trabaja Lourdes hace muchos años, resiliencia, optimismo aprendido, que es lo que ha demostrado evidencia. Y luego de las escuelas, pues como les decía, ir escalando por grupos de riesgo, ¿no? Cada uno de nosotros como docentes podría estar alfabetizado en salud mental y conocer la edad de debut de algunos trastornos mentales para que de tal manera que la maestra de preescolar sepa que tiene que estar atenta a el déficit de la atención, por ejemplo. Las maestras de primaria tendrían que estar atentas a que algunos niños y niñas van a empezar a presentar síntomas de ansiedad, a morderse las uñas, a estar muy preocupados, eh, que algunas niñas en la secundaria van a empezar a debutar con problemas de trastornos de la conducta alimentaria, que van a empezar a consumir las sustancias, van a empezar a experimentar, van a empezar una vida sexual, que en la secundaria algunos niños y niñas van a identificar que no están seguros de si les gustan los niños o las niñas y que eso puede significar al interior de su familia algo que podría desencadenarla en la dirección suicida, porque a veces es más difícil salirse de una familia que salirse de este mundo en la lógica de un adolescente. Entonces, ¿cómo podemos iniciar estrategias preventivas de alfabetizar a los docentes, de tener grupos de riesgo, hacer estrategias universales y después dar paso al segundo nivel de prevención, que son estrategias que tienen que ver con ya grupos de riesgo, ¿no? Desafortunadamente, en 2 escuelas que yo trabajo, que Lourdes conoce por la cercanía, cada año tienen la muerte de un papá o de una mamá por suicidio y de eso no se habla. Y cada año tienen alguna familia que ha tenido alguna dificultad por estar involucrados con el asunto del narcotráfico, ¿no? Niños que han presenciado balaceras, violencia extrema y que tienen un factor de riesgo importante. Entonces, creemos que tenemos que no nada más hacer intervenciones universales, tener este tipo de identificación de grupos de riesgo importante, de familias que en la escuela podemos ofrecer algún tipo de apoyo o de manera muy responsable canalizar con personas que tengan capacitación altamente especializada, porque como siempre lo digo, estamos hablando del peor desenlace de todos los trastornos mentales, en donde no podemos canalizarlo con cualquier profesional que tenga buenas intenciones, pero que no tenga entrenamiento y experiencia. Y también, pues el último nivel de prevención, tenemos el nivel universal, selectivo y el indicado. O sea, nos llegan a la universidad jóvenes que ya traen desde el primer día, no han recibido ni una sola clase y ya traen 4 intentos suicidas previos, en donde la universidad, la docencia, el estrés de no tener una computadora, de no poder tener señal de internet, de no poder desempeñarse como ellos quisieran, de tener que, ahora lo hemos vivido, tener que tener todo el tiempo el micrófono apagado porque se escucha en la casa algún tipo de dificultad, gritos, y que se tienen que esconder los muchachos para tomar sus clases. Entonces, hay un grupo de jóvenes que les decía yo, se sabe que desde la primaria el 30 o el 40% y en la universidad tenemos una población parecida. Entonces, ¿qué tanto como universidad tendremos que tener programas de intervención? Porque los chavos ya llegan con, y en muchos casos llegan ya con un diagnóstico de un trastorno mental grave a la universidad o en la preparatoria es cuando empieza a haber señales. Entonces, consideramos que es importante que ustedes conozcan estos 3 niveles de prevención, que no nos esperemos a que el gobierno nos obligue, que tenemos esta obligación moral de sensibilizar a las autoridades académicas y luego sensibilizar también las autoridades de salud, ¿no? Casi los hospitales en donde participa la FES Iztacala son hospitales escuela en donde al menos hay una sesión general una vez al mes y que es nuestra obligación, especialmente en este contexto, de estar luchando por conquistar esos espacios y poder alfabetizar al personal de salud, que es quien recibe a las personas que tienen intentos suicidas y que es una gran oportunidad para poder canalizarlo tempranamente porque puede ser que al siguiente no logre sobrevivir o que, como les decía, capacitemos al médico internista que yo sé que tiene mucho trabajo, pero que no deje pasar señales tempranas de depresión. Especialmente tenemos también un grupo de riesgo importante que son las personas de la tercera edad y que van a tener un número de pérdidas impresionantes, poco acceso a la tecnología, mucho aislamiento en esta época, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre la intervención. Afortunadamente, en técnicas de intervención, pues yo aquí les puse unos libros y unas notas porque tenemos a la mano, afortunadamente, desde la División de Extensión Universitaria, muchas propuestas de, primero, evaluar
Y después, como les decía, intervenir, ¿no? Hemos lanzado muchos materiales que justo esta semana hicimos un paquete muy chiquito de videos cortos de cómo hacer evaluación, de cómo hacer intervención con una estrategia que en los últimos años desde la Universidad de Columbia se ha trabajado, que es el plan de seguridad, que lo pueden ver ahí en YouTube, y de cómo es muy diferente tratar a alguien que tiene una crisis o emergencia psicológica. Acuérdense que el CREAS se fundó a partir de esta idea de un conjunto de profesores, entre ellos Lourdes, que dijo, si hay la necesidad de tener un médico aquí todo el tiempo, ¿por qué no podría haber un psicólogo? Pero ese psicólogo no puede hacer actos de buena fe, tiene que tener un formato que puede imprimir, que ahora les puede mandar a los alumnos por correo y que ahora, por ejemplo, todos los psicólogos del área de orientación de los SH están empezando a capacitarse de cómo hacer primeros auxilios psicológicos en el caso de suicidio, que tiene sus particularidades y que hay asuntos que no hay que dejar pasar. También podemos capacitar a los psicólogos que están en los hospitales para que conozcan el formato que la Secretaría de Salud tiene especial para cuando llega un joven a urgencias o una joven por una intoxicación de medicamentos, etcétera. Y bueno, por último, pues, ¿qué debemos hacer? Creemos que tenemos la infraestructura, tenemos, creo, mucha voluntad para poder hacer estrategias de posvención. ¿Qué es esto? Yo traté de ponerles ahí, iban a ser 6, pero puse más porque está documentado que cuando muere alguien por suicidio, al menos 6 personas quedan gravemente afectadas. Y entonces les decía yo que las cifras para COVID que apenas vi el lunes, pues nos hablan de un perfil sociodemográfico que hicieron en el SAGE de la UNAM, en donde son los hombres entre 40 y 59 años, no es esta cifra europea de las personas mayores, porque tenemos muchas otras variables que hacen más complejo el asunto del COVID en México, que van a morir por COVID, ¿no? Y que van a dejar a mamás solas. Y también vamos a tener muchos hombres que tienen altos niveles de endeudamiento, que van a quedarse sin empleo y que no van a morir por COVID, van a morir por desesperación, van a morir por pobreza. Y el suicidio es, y luego les puse ahí a 2 abuelitos representando, les digo, todos los, entre ellos mi mamá, ¿no? Todos nuestros personas mayores que están perdiendo amigos muy queridos, que no pueden estar con ellos en el duelo y que es una impotencia de no poder acompañar, de no poder abrazar. Entonces, que desde la maestría en terapia familiar sistémica, desde el ILEF, ¿no? Y muchas otras instituciones que tienen este enfoque para trabajar con familia, que también pudiéramos unirnos y que también, les digo, pues uno de los videos más vistos de nuestro canal es el de Lourdes, ¿no? Que tiene como 50,000 vistas y nos da muchísimo gusto porque eso nos habla del interés que hay de qué hacer cuando una familia tiene que salir adelante, no solo de la pandemia, no solo de haber pasado por el estrés de estar contagiado, sino que algunas personas, por ejemplo, en Italia estaba documentando que empezaron cuando había cartas póstumas a morir personas por suicidio, esperando los resultados de la prueba, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho poder capacitarnos y que sigamos desde la FESISTA Cala ofreciendo este espacio de acceso, porque si aquí es la élite, pues el interior de la República están en condiciones más complicadas, para que conozcan qué se hace, otra vez, no de buena fe, puede ser incluso negligente una intervención cuando no se sabe hacer, y cómo la posvención puede ser una estrategia que también prevenga más muertes por suicidio, que sea una oportunidad temprana para detectar casos de riesgo, que sea un espacio que ya necesitaba la familia desde hace mucho tiempo, de hablar de cómo se sentían, de cómo estaba funcionando ese sistema, que es el mejor predictor de éxito terapéutico, ¿no? Y de poder apoyar, les decía yo, a esa mamá o a ese papá que van a enviudar, ¿no? Por estas situaciones tan complejas de la pandemia, pero por suicidio en particular, porque el morir por COVID es muy diferente que morir por suicidio. Todavía hay mucho estigma y nos cuesta mucho trabajo acercarnos, ¿no? Entonces, creo que estamos obligados a responder la pregunta de qué debemos hacer en estos 3 niveles. Y déjenme ver si, nada más ya para terminar, si se ve esta imagen, en donde otra vez, sí, sí se puede mover, tenemos que utilizar este modelo socioecológico que es mucho más útil porque eh, les digo que yo he ido cambiando mucho la manera en cómo percibo
la complejidad de atender los problemas de salud mental. Entonces, es ingenuo pensar que con referir a alguien a psicoterapia será suficiente. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque nosotros trabajamos con personas, cuidar a los que están cerca de nosotros. La idea de los guardianes es una buena propuesta, pero también tenemos que estar atentos a las otras esferas, ¿no?, de las personas y tratar de sumar participantes, actores y tener un contexto mucho más optimista y que esta crisis pueda servir también para poner estos temas sobre la mesa. Nosotros nos sentimos muy agradecidas de que la División de Educación Continua, a partir de la pandemia, ahora tiene estos espacios en donde hace ratito me decían que ya había 800 y cachito conectados. Entonces, que así como de las crisis hay personas que logran tener crecimiento postraumático y resiliencia, pues que podamos tener un papel más activo para poder implementar estas estrategias. Entonces, ahí que Bueno, quisiera terminar. muy bien, ahorita regresamos contigo, Carolina. Muchas gracias. Eh, Caro y yo tenemos diferentes modos de trabajar la ideación suicida. Carolina tiene el modelo cognitivo-conductual que es muy útil para estos menesteres y yo trabajo con lo sistémico y ambas nos hemos apoyado en esta parte que parece ser que es, pues desde mi punto de vista, muy importante, tratar de utilizar los mejores y mayores recursos. Si se puede utilizar 3 modelos, excelente. Otro modelo que nos ha servido mucho para el apoyo de la ideación suicida, para evitar esto, es precisamente la psicología positiva. Pensando precisamente que el chico, la persona que está ideando, pensando en que lo mejor es escapar de este mundo, es precisamente porque está sufriendo cosas indescifrables, cosas sumamente duras que no ha podido modificar, que no ha podido cambiar y que ha estado padeciendo durante un tiempo. Y lo que quiere es salir de ahí. No, a lo mejor no quiere morirse específicamente, pero sí quiere escapar del sufrimiento. Entonces, una forma de escapar del sufrimiento es la muerte. ¿Qué hacer entonces para evitar que esta persona recurra a la muerte? Pues lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es el contexto social, cuál es el ambiente, cuáles son los suprasistemas en los cuales él o ella participa para tratar de alterar estas circunstancias que lo llevan a pensar en la muerte. Empezando precisamente por la familia. ¿Qué hay en la familia que le está llevando a esta situación de querer escapar? Primero, puede ser que haya una situación de conflicto entre los padres en donde la situación para él es verdaderamente compleja porque pareciera que él fuera el chivo expiatorio o ella y se mete en el problema que debería de ser de los padres para tratar de evitar que ellos lleguen al divorcio o a la separación. Y entonces toma en sus hombros el papel de redentor, el papel de cuidador de la pareja de sus padres. Y esto, aparte de la escuela y todo lo que hemos señalado que les genera mucho estrés, pues esto en casa es peor todavía. Y más estar encerrados en un espacio que a veces puede ser espacios sumamente reducidos donde ahora tienen que estar papá, mamá y 3 o 4 hijos, porque la familia mexicana tiene 3 o 4 hijos en promedio y ahorita ha bajado sus niveles de natalidad, pero de todas maneras estamos pensando en las familias de provincia, en las familias que viven en el campo, que tienen 3 o 4 hijos y los espacios son sumamente reducidos. Ahora, imagínense estar ahí dentro de esta familia donde los padres se la pasan insultándose, pegándose, golpeándose y diciendo cosas que a los hijos les causan mucho daño. Y luego, aparte, si tiene otro hermano mayor que él, que en lugar de hacer algo para que la familia funcione mejor, está constantemente peleando con él o con ella y se llevan muy mal, pues en lugar de formar un equipo de protección, lo único que está generando pues son problemas entre el sistema de los hermanos, que no puede tampoco unirse para poder apoyar o para poder hacer algo contra la ideación suicida. Y si aparte en la escuela al muchacho le va mal, que este es otro de los suprasistemas, o el abuelo murió
murió por COVID, o el abuelo murió por suicidio, o la abuela está enferma, son nuevos estresores que generan que la persona, dentro de un pequeño sistema que es la familia, quiere escapar de ahí. No sabe cómo, pero lo que sí sabe es que no quiere seguir viviendo ahí. Entonces, primero que nada, hay que ver qué es lo que le pasa en el pequeño sistema para tratar de dar algunas soluciones que no son necesariamente soluciones, pero son propuestas de solución para que el chico empiece a intentarlo y que no se sienta totalmente perdido, que no se sienta desprotegido, que pueda haber una luz a través del túnel, que esto le va a dar esperanza. Como dice el dicho, la esperanza muere al último, y entonces tenemos que darle esperanza, esperanza que las cosas, como todo tiene que pasar. Y como dice el poema, después de la tormenta volverá a salir el sol. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer por principio, darle esperanza. ¿Y cómo? A través de conocer cuáles son las fortalezas que esta persona tiene, no cuáles son todos los problemas, porque ya los conocemos, la depresión, la ideación suicida, la desesperanza, todo esto, lo negativo lo conocemos. Lo que hay que conocer también a la par de lo negativo son las virtudes y fortalezas con las cuales cuenta este muchacho o esta persona, ¿sí? Tenemos que conocerlas y hay forma de evaluar cuáles son las fortalezas humanas con las cuales él cuenta y su familia cuenta. Cada uno de nosotros tiene una serie de virtudes y fortalezas a las cuales podemos atender, ¿sí? Sí las conocemos y podemos hacer algo para que esta esperanza, que es una de las fortalezas, no muera. ¿Cómo hacer para que una persona piense que existe una luz después de la oscuridad? Bueno, pues darle 1000 ejemplos, que cuando es de noche va a volver a aparecer el sol, que cuando hay una tormenta va a volver a aparecer el cielo azul y las nubes brillantes. Entonces, todas estas evidencias que tenemos de que las cosas no son para siempre es darle esperanza, que aunque esté viviendo algo muy terrible en ese momento, algo puede cambiar, algo se va a modificar al día siguiente. Siempre esperar esta idea de que las cosas pueden mejorar es una cosa que nos sirve precisamente para alentar en contra de la ideación suicida, en donde la desesperanza, la depresión y la tristeza están reinando en esta persona. Entonces, hay una serie de virtudes y hay una serie de fortalezas que nos permiten atender esa parte. Otra cosa muy importante que nos parece que podemos ayudar es hablar sobre todos estos mitos. Empezaría por explicar qué es un mito, así como dijimos que explicamos primero lo que es el suicidio o la ideación suicida, que es un proceso. También hay que explicar qué es un mito. Los mitos siempre han estado a la mano de cualquier persona y se crean cuando no tenemos explicaciones lógicas y posibles ante cualquier hecho. Por ejemplo, si un objeto se cae sin que haya nada que lo tire, nada que lo haya hecho que cayera al suelo, podríamos inventar que hay un espíritu que tiró el vaso o la taza. ¿Por qué? Porque eso es un mito que permite explicar algo que resultaría incomprensible. Bueno, pues igual, en el caso de la ideación suicida, en el caso de la desesperanza y en el caso específicamente del suicidio, hay una cantidad de mitos que existen y que se han popularizado a través del tiempo, volviéndose casi verdades. Y esto hay que desmitificar. ¿Cómo desmitificamos? Hablando de ello. El suicidio, empezando por ahí, se ha convertido en un problema que hay que guardar. Y este fantasma guardado puede volver a aparecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque basta que tú veas una película, basta que oigas una conversación, basta que haya una fecha particular, que el fantasma puede volver a aparecer. O sea, que la idea de la muerte vuelva a aparecer. No es un fantasma, por supuesto, pero estos mitos de que si una persona está intentando suicidio o lo ha intentado
es alguien que está destinada a morir, pues es un mito. Voy a ponerles un PowerPoint donde tengo todos los mitos y que, bueno, de alguna forma nos pueden ayudar a desmitificar. O les voy a hablar como estamos hablando sobre los mitos para que nos quede más claro, que no se me vaya a olvidar alguno de ellos, porque sí es muy importante hablar de cómo la teoría sistémica nos ayuda a entender todo esto que está sucediendo. ¿Se alcanza a ver esta diapositiva? No, doctora, no se está No, proyectando. doctora. Gracias. Sí, déjenme volverla a poner y empezamos para que ustedes puedan ver lo de la ideación suicida y los mitos, ¿sí? Y precisamente, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, pues ¿cómo nos va a causar problemas los mitos? Porque decíamos, ¿cómo los mitos se convierten en verdades al cabo del tiempo? Y esto se vuelve terrible porque pareciera que no, uno sabe, eso no es cierto, pues ¿cómo va a ser posible? Bueno, y sin embargo, pues sí, se vuelve un mito y el mito acaba convirtiéndose de tanto repetirse en una realidad, ¿sí? Eh, a ver, ¿se ve ahora o seguimos sin verla? Creo que todavía no. Bueno, entonces la voy a quitar y seguimos hablando de los mitos, no importa. El primero de estos mitos sería precisamente el que acabamos de decir. El suicida es una persona enferma, está loco, es un enfermo mental. Este es uno de los mitos por los cuales las personas nunca van a decir que se suicidó el tío, que se suicidó el sobrino, o que su hijo se suicidó o su esposo se suicidó. ¿Por qué? Porque no negamos que haya enfermedades mentales que son más proclives al suicidio, como la esquizofrenia, la bipolaridad, etcétera. Pero no hay que padecer una enfermedad mental para suicidarse. Ahí radica el mito, ¿sí? Pareciera ser que hay que volver loca a la persona, hay que decir que está loca para pensar que puede suicidarse. Y no es así. Cualquier persona normal puede suicidarse, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque pareciera ser que si no cuidamos esta parte, pues bueno, es que está enfermo, es que está loco y por eso se suicidó. Otro mito es el suicidio es hereditable. ¿Por qué? Porque a veces suceden suicidios en las familias de 2 o 3 generaciones y entonces se piensa que hay un factor hereditario. Esto no se ha podido probar hasta este momento, ¿sí? Se piensa que está determinado por herencia y que es inmodificable. Pero como esto no se ha podido demostrar, lo que sí podemos es encontrar que como es hereditario, pues ya no hacemos nada para evitarlo, porque de todas maneras se va a suicidar, lo cual resulta falso. Otro de los mitos es el suicidio no se puede evitar porque ocurre por impulso. Y ya dijimos desde el principio de esta conferencia de que este mito invita a la inercia terapéutica, a no hacer nada cuando se requiere. Hay evidencias científicas que han demostrado que previamente hay un síndrome pre-suicidio, que sería la tristeza, el aislamiento, los sentimientos negativos, los cambios de humor y todo lo que hemos estado señalando, que es lo que se puede ver como sintomatología presuicida. El suicidio, otro mito, el suicidio no se puede evitar, ocurre por impulso. Esto, como que ya lo dijimos varias veces, no ocurre por impulso, porque este mito nos lleva a la inercia terapéutica, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Es evidente que todos podemos salvar una vida. Lo primero es estar informado. Si no estamos informados, si ocultamos la información, si no tenemos acceso a ella, es más probable que los mitos empiecen a crecer y se vuelvan a la vez de estarlos repitiendo tanto en verdades, ¿sí? Entonces, lo primero es que estar informados no de los chats que nos llegan todos los días y que se ha vuelto terrible la desinformación contra el gobierno, contra las autoridades, contra los sistemas de salud, y lo único que hace es ponernos mucho más depresivos y mucho más en el pensamiento suicida. Tener conocimiento de qué es el suicidio y cómo podemos trabajar con alguien que piensa en el suicidio. Ya dijimos, hay que ofrecer alternativas, hay que ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que le preocupa al joven o a la persona,
que piensa en suicidarse, ¿sí? No tener miedo. Hay que acercarnos, comprender y preguntar. Si tenemos miedo, por ejemplo, muchas veces cuando hemos estado entrevistando a una madre o a un padre de familia que tuvo su hijo o hija un intento de suicidio, y empiezo a preguntarles, porque la terapia sistémica se hace no a través de consejos, sino a través de preguntas. Y entonces yo le pregunto, ¿y no tuvieron o sea, no notaron ustedes que su hijo se estaba aislando? No, pues sí, sí lo notamos. ¿Y no notaron ustedes problemas en la alimentación de su hijo? Sí, sí, me di cuenta que no quería comer, pero él decía que no tenía hambre. Fíjense cómo los síntomas pueden pasar desapercibidos, simplemente por el hecho de que estoy bien, no me pasa nada, y entonces los padres acaban como escuchando eso. ¿Por qué? Pues porque les conviene para no tener que enfrentarse por miedo a algo que saben que está ahí y que puede acabar con la vida de su hijo. Después es como el miedo a las cucarachas, a las arañas o a los ratones. No hay que tener miedo, hay que acercarnos y ver que una pobre arañita de 8 patas no hace más que caminar a través de nuestra mano o nuestra piel y no nos va a causar ningún problema. O que la cucaracha se la podemos coger con la mano y no hace absolutamente nada. Entonces hay que acercarnos a la persona, hay que comprender qué es lo que le pasa. Una vez que hayamos comprendido, no, pero ¿por qué te pasa esto? ¿Pero por qué tienes aquello? ¿Pero por qué te da? No sé, no hay que juzgar, pero sí hay que preguntar. Una vez que tengamos muy claro el que estamos preguntando y el que nos queda muy claro por qué le está pasando, pues hay que alterar estas partes que le llevan a la persona a pensar en el suicidio, porque de otra manera va a seguir pensando en lo mismo. Y si sigue pensando en lo mismo, entre más tiempo ocurra con este pensamiento, más posibilidades de llevarlo a cabo tendrá. Entonces, detener este momento en donde nos está dando los síntomas es muy importante para que la persona pueda alterar esta idea suicida. Si no alteramos la idea suicida, sigue corriendo el tiempo y sigue construyendo esta idea, y entre más tiempo pase, más clara tendrá la idea de matarse. Hay jóvenes que hemos tenido que atender cuando ya están muy próximos a llevarlos a cabo. Voy a hacerlo el 24 de diciembre. Fíjense qué fecha ha escogido, ¿sí? 24 de diciembre, cuando estén todos reunidos. Me subo a mi recámara con la escopeta de mi padre, me la pongo en la boca y ahí acaba mi vida. Pero, ¿qué no han pensado en cómo va a quedar esa recámara? ¿Qué no han pensado quién va a encontrar su cadáver? ¿Qué no han pensado el trauma que van a generar? Recuerdo que cuando hemos estado compartiendo estas investigaciones con gente que se dedica a la posvención del suicidio, hemos encontrado muchas personas alrededor de un hecho suicida, muchas personas que se quedan con esta idea de qué cosa horrible pasó y no lo vamos a poder superar por años. Y entonces, a veces, en una o dos generaciones, puede volver a ocurrir el suicidio cuando es muy maltratado, cuando no se alteraron los hechos, cuando se dio pie a que estas situaciones siguieran sucediendo. Recuerdo una madre que después de toda una generación donde el padre les había prohibido hablar del suicidio de su hijo, que se suicida a los 15 años el muchacho, y les prohibió hablar de él como si fuera un hijo que nunca hubiera nacido. Se cambiaron de ciudad para evitar los comentarios adversos de las personas que los conocían y volvieron a crear una historia diferente. Esta mujer no se había vuelto a acordar, se casó, tuvo hijos, y cuando su hijo tenía 15 años, volvió nuevamente el fantasma y ella tenía una serie de síntomas de angustia, desesperación, tristeza profunda, y ni ella sabía por qué le estaba pasando. Y es esta idea de que mi hijo va a cumplir 15 años y se puede matar como mi hermano, que estaba ahí dando vueltas en su pensamiento y que no había logrado poder desechar. ¿Por qué? Porque le prohibieron hablar. Entonces, hablar sobre un hecho traumático ayuda. Si no, no existiríamos los psicólogos.
Hablamos y es nuestra mejor medicina. Hablando podemos deconstruir la idea suicida. Deconstruir quiere decir, ya tengo esta historia muy armada, pero voy a tratar de desbaratar la idea a través de las preguntas que vamos a ir haciendo para que esta idea no cuaje, que esta idea no pueda concretarse. A través de hacerle preguntas a la persona, de que imagínense, si se puso la escopeta en la boca, ¿qué pasará con su cabeza? ¿Y qué pasará con el techo? Bueno, nada más de imaginarnos, podemos pensar que es algo que nos va a quedar para toda la vida. Y en estas reuniones de la postvención con compañeros investigadores, hemos encontrado a más de 30 personas que quedan en esta situación de qué cosa horrible pasó, hay que guardarlo, hay que esconderlo, hay que no hablar, etcétera, y que no pueden trabajarlo y que a veces es pues un compañero de clase, a veces la novia, a veces el profesor, a veces las autoridades, a veces los padres, a veces el primo, a veces un vecino incluso que se entera o que vio o que atendió a esta persona que pensaba en el suicidio. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para evitar que ocurran más suicidios. Caro, te cedo la palabra para que puedas conectar tus ideas con estas que acabamos de expresar. Gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Pues obviamente, como vemos, es un tema amplísimo, es un tema que necesita, y esto es como reflexionar a vuelo de pájaro, pero que sea esta una provocación a la profundización del tema, ¿no? De cómo afortunadamente se ha hecho mucho trabajo, que tenemos esa obligación moral de capacitarnos y si les parece bien, a una de las cosas que a nosotros más nos gusta es compartir materiales. Entonces en el chat les dejamos la lista de los videos, las publicaciones que hemos hecho Lourdes y yo juntas, este formato que pueden imprimir para hacer un plan de seguridad, explicarle a las personas cómo se empiezan a activar los pensamientos para que vean cómo se usa. Pueden ver estos videitos. Hemos hecho también, bueno, este es el formato de plan de seguridad que también está ahí en el chat para que por favor lo compartan. Es un formato que se utilizó originalmente por Barbara Stanley y Gregory Brown y que puede serles útil y que les proponemos que tengan estas estrategias como todo lo que va diciendo Lourdes, ¿no? Esta idea de, desde la psicología positiva, también de empezar a cambiar ese chip de buscar patología y entrarle a través de las fortalezas, a través de lo que activa conductualmente, lo que cambia los pensamientos. Y por último, pues hicimos este pequeño folleto donde describimos la estrategia de guardianes, porque pues cada una y cada uno de los que nos están compartiendo este ratito pueden dar esta conferencia. Nosotros incluso ofrecemos que si ustedes revisan todo este material, las frases, ¿no? Los mitos de los que habla Lourdes, cómo deben de preguntar, cómo deben de motivar a una persona o iniciar la conversación y por último que vayan construyendo, que no está de más contar con un directorio de en su comunidad a quien tendrían que recurrir. Y si ustedes quieren dar la conferencia, pues que se sumaran a la estrategia de ser guardianes porque ya lo son, tal vez no con tanta metodología, y si ustedes graban su audio, nosotros podemos con mucho gusto escucharlo y darles retroalimentación porque creemos que este tiene que ser un trabajo de todos en donde creo que más que nunca tenemos que construir tejido social, tenemos que fortalecernos y que tenemos que aprovechar todo lo que ya ha demostrado tener evidencia para dar mucho mejor intervenciones y acercar a las personas a las que conocemos a la mejor calidad de atención en salud mental dentro de lo que sea posible. Yo quisiera concluir con eso y no sé si veo el chat muy activo, entonces quizá abrir un espacio para preguntas, Lourdes, no sé. Sí, 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 porque nos dijeron que duraría aproximadamente 1 hora y son muy exactos como buenas terapeutas, 10:59 y las 11. Entonces nos queda media hora para preguntas. Le pido a todos los compañeros que han estado, fíjate, tenemos 196 participantes, lo cual de verdad qué bueno, me da mucho gusto. Más Se ve los de Facebook.
que Sí. nos preocupa a todos esto de la ideación suicida en jóvenes. Entonces yo creo que tenemos un rato para hacer preguntas. Tú dirás, Anita, Así ¿qué es. hacemos? Así es, doctora Aguiluz, doctora Santillán, agradecemos el compartir este espacio para promover la prevención del suicidio. Iniciaremos la ronda de preguntas, recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible, pues en la medida que el tiempo nos lo permita. ¿Cómo podemos fortalecer la red de apoyo de los estudiantes que tienen ideas suicidas? Caro, te cedo la palabra, tú que estás en Iztacala. Sí, muchas gracias. Pues justo lo que hemos intentado hacer ahora es que la pandemia es complicada. Nosotros estamos como en este privilegio de poder estar en casa, pero por excelencia la pandemia provoca inactividad y mucho más tiempo en las redes sociales si es que tienes oportunidad. Em, y que tienes que ser muy cuidadoso de que se van pasando las semanas y los meses en donde no tienes al menos un contacto social significativo, que no sea nada más chatear, ¿no? Y que si puedes escuchar a la persona o verla utilizando estas plataformas gratuitas y si además entre los docentes podemos crear espacios con las bondades que tiene, por ejemplo, el Zoom de armar grupos. A mí me encantó cómo mis alumnos me dijeron, pónganos así en los grupos porque de hecho pues no nos conocemos, no tenemos un espacio donde platicar, entonces casi que los dejo ahí en el recreo y yo me voy para que conversen porque son 8 o 9 meses de no tener contactos sociales significativos. Entonces, piensen en la red de apoyo social como esa red de un malabarista que está haciendo malabares con la pandemia y que siempre tenemos que tener ahí a la mano porque la tristeza está hecha de dos cosas, ¿no? Y una de ellas es la desesperanza de que a nadie le interesan mis problemas, nadie me puede ayudar y pues a veces solamente hay que empezar a movilizar recursos. Es muy importante que si ustedes tienen algún tipo de fe religiosa, que también vayan a ese grupo de apoyo social porque podemos estar más solos que nunca en esta pandemia, pero también podemos tratar de acercarnos o hacerles saber a nuestros amigos, porque a veces nos da pena, tenemos que ser los fuertes, somos los psicólogos, somos los maestros, somos los médicos o las médicas, pero al contrario, ¿no? Es momento de, para eso sirve la tristeza, para pedir ayuda, para ponerse aquí un letrero de se reciben abrazos virtuales, ¿no? Se recibe atención. Entonces, yo creo que tenemos que sembrar, o sea, desarrollar habilidades sociales para generar redes de apoyo y cultivarlas, ¿no? Tenemos que aparecernos de vez en cuando con nuestros amigos, buscarlos. Muchas personas utilizan, así como miércoles 2 por 1, pues ponen de fijo un día y tenemos que obligarnos a vernos porque no somos robots, ¿no? Y no, Netflix no nos da mucha satisfacción. Sí nos reímos un poco, pero no hay nada como el contacto No, humano. no, Entonces no, para tenemos que nada. estarlo cuidando. Yo creo que en relación a lo que tú señalas, Caro, que es muy cierto, hay que abrir espacios para conversar. Estamos totalmente aislados todos con esto de que quedes en casa. Efectivamente, estamos aislados y hay que tenerlo en cuenta y hay que aceptarlo, ¿sí? A pesar de que podamos conectarnos con Zoom, que todos los días estamos conectados horas y horas en la computadora, esto también es sumamente desgastante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar en familia, hablar por teléfono, hablar y que oigan tu voz, que te vean, en fin, este tipo de situaciones se pueden alterar con los medios que ahora tenemos. Hubiera sido peor si no lo tuviéramos. Entonces siempre hay que ver lo que tenemos y hacerlo grande y minimizar un poco las dificultades que tenemos para poder manejar estas formas de comunicación que son tan complejas, sobre todo para personas de mi edad, que no nacimos apretando botones, porque bueno, Caro, que podría ser mi hija, pues claro, le hace así, perfecto, pero para mí sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta. Por ahí hay una pregunta de Lidia Robles en el chat que dice, mi madre tiene tendencias suicidas, pero se niega a aceptar ayuda psicológica y al estar con ella es totalmente absorbente. Fíjense, cuando uno tiene una pasión, sea lo que sea, o sea, por ejemplo, el conocimiento
o la investigación es una pasión que uno puede ir como fomentando a lo largo de la vida. La pasión no te permite pensar en el suicidio. Ahorita tengo a una persona, a un paciente, que su pasión es la bicicleta de montaña. Él empezaba a escuchar voces que le decían, hazte daño, mátate, etcétera, cosas terribles que le decían las voces. Pero él no podía identificar si eran voces de hombre o mujer. Lo llevaron al hospital psiquiátrico, le dieron medicina, etcétera, y no funcionaba. Pero, ¿por qué no preguntar también cuándo es que no escuchas las voces? ¿Cuándo es que estás tranquilo? ¿Cuándo es que te sientes bien? Y encontró que la bicicleta era cuando no oía voces, cuando se sentía, bueno, casi que en el paraíso. Entonces, buscar cuál es la pasión de esta persona mayor para poder alentar esa pasión y que ella deje de pensar en el suicidio. Si solamente estamos encerrados en una caja oscura, pues es lo que vamos a ver, una caja oscura y todo negro. Pero hay que salir de ahí, hay que mirar otras cosas, hay que poner nuestra atención en cosas que son más saludables. A lo mejor si le preguntamos a esta mamá si ella tiene una cantidad de recetas de cocina que eran de la abuela, que eran de la familia, y que tú empiezas a poner, tú como hija, a ponerle interés en esa parte de tu madre, pues a lo mejor ella va a recordar que tiene muchas recetas que se van a perder cuando ella se vaya y empezar a redactar estas recetas o que te cuente su historia, desde cómo apareció ella sobre la faz de la tierra, qué problemas ha tenido, cómo los ha resuelto y hacer énfasis en esa parte de sus fortalezas, ¿sí? Cuando a una persona mayor le pones atención, esa persona sale de su ensimismamiento y empieza a pensar cosas distintas. Esto es lo que tenemos que hacer, ayudar a que las personas piensen diferente. Anita, por ahí tienes una serie de preguntas, me imagino. Si quieres empezar con ellas. Perdón, así es, doctora. Eh, en este tiempo de pandemia, como bien lo ha comentado la doctora Eguiluz y la doctora Santillán, comenta una asistente, su hijo tiene 18 años con un retraso mental de 4 años, tiene epilepsia desde los 9 meses de edad y quisiera aplicar un cuestionario preventivo. ¿Qué podría hacer en este caso? Pues aplicar el cuestionario preventivo, empezando por ahí. Les dejamos aquí en el chat una propuesta desde la Asociación Mexicana de Suicidología y un inventario de riesgo suicida del doctor Quetzalcóatl Hernández y Emilia Lucio, y también les compartimos el CESD, que es una escala autoaplicable de depresión e ideación suicida, que es buena idea, pero si quisieran algo más adaptado para niños, adolescentes, porque también, aunque como decía Lourdes, da miedo, uno evita hablar de esos temas, pero hay que enfrentarlos y hay que adquirir habilidades para evaluar. Ahorita les comparto también un instrumento que pudiera ser útil. Son todos de libre acceso y para que sirva esta reunión también para compartir saberes. Claro, y si necesitan medir las fortalezas, también hay instrumentos sobre el bienestar, sobre las fortalezas, sobre las virtudes, sobre lo cual podríamos trabajar con esta persona mayor o incluso con tu hijo. No importa que tenga epilepsia. O sea, la epilepsia se puede controlar y si dices que tiene un grado de retraso de 4 años, pues no es tampoco que no pueda ni aprender a leer, ni escribir, ni hacer una serie de cosas de autosubsistencia. Si tiene 18 y un grado de retardo de 4 años atrás, pues no pasa nada. O sea, es una persona casi que normal. Entonces, si empezamos a tratarlo como una persona casi normal, podrá entonces empezar a desarrollar otras habilidades que muchas veces porque uno lo considera incapaz, no le han dado oportunidad. Vamos a hacer que esa persona empiece a accesar a otros medios para que pueda ir desarrollando habilidades que a lo mejor se le han o no se le han permitido por sus incapacidades biológicas. ¿Cuáles serían los primeros auxilios, por así decirlo? ¿Cómo acercarse para el acompañamiento hacia un profesional? Bueno, yo empezaría por decir que vamos a preguntar, ¿sí? O sea, vamos a preguntar porque no sabemos nada de esa persona. Y cuando uno pregunta
pero pregunta con interés, no pregunta nada más por cubrir un expediente. Quiero saber qué es lo que te pasa, quiero saber qué tienes, quiero saber por qué estás ausente, quiero saber por qué no bajas a comer, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Y ponemos nuestra atención en esa persona, reforzando todo lo necesario que se pueda reforzar cuando nos está hablando, ¿sí? Es empezar a poner luz en la oscuridad, es empezar a darle oportunidad de que esa persona salga de la caja oscura y empiece a mirar la luz. Caro, no sé si tengas alguna idea. Sí, pues seguramente algunos de ustedes, como dice Lourdes, el primer componente de un primer auxilio psicológico es indagar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que la persona llegó a este momento? También, como decía Lourdes, tenemos que normalizar, es decir, no eres el raro, no eres el diferente. Esto le pasa a muchísimas personas, no tienes por qué sentirte solo, puedes aprender a identificar cómo la crisis empezó a gestar. Ahora tal vez, claro, escaló en términos de que nunca había pasado por tu mente la idea de que ya querías dejar de este mundo, pero también puedes aprender a regular esos pensamientos, a fortalecerte, a darle un giro desde la psicología positiva para practicar actividades agradables, ¿no? Incluso en trastornos mentales graves, como lo comentaba Lourdes, obviamente, ¿no? A prevenir la depresión, a que este sea un primer aviso y los primeros auxilios psicológicos casi siempre pues, son un primer momento para detectar a alguien a tiempo y cuando estamos hablando de suicidio, normalmente para empezar o canalizarlo para al menos hacer un formato de psicoterapia breve, sería mi opinión. Muy bien. Muchas gracias. Una docente de preparatoria nos comparte que tiene notificación de que una de sus alumnas en la cuenta de Facebook publica solamente cosas relacionadas con el suicidio y que se quiere morir. Menciona que la situación en casa es difícil, que su mamá no le hace mucho caso, se acaba de enterar que el papá tiene otra familia y un suicidio muy reciente en la familia. ¿Qué hacer? Ha tratado de tener comunicación con la alumna, pero no responde las llamadas ni mensajes. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué sugerencia tendríamos ahí? Me ocurre así de pronto que si ella la comunicación la hace a través del chat, a través del Face, etcétera, por ahí empezar, porque si no contesta llamadas, no puedes saber ni qué le está pasando. Entonces, lo mejor es meterte al medio de comunicación que ella utiliza y desde ahí empezar a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, puedes empezar a decir todos estos datos respecto a cómo pedir ayuda, en dónde pedir ayuda, etcétera, que le pueden servir a ella, porque si no va a contestar la llamada, es muy difícil poderla ayudar, ¿sí? Y yo pregunto, ¿cómo es que se enteró de todos estos datos de la familia si no tiene acceso? Puede ser que lo haya sabido a través del Face de la alumna, ¿sí? Pero por ese medio que ella utiliza con tanta libertad para hablar hasta de su propia familia y de los problemas de su casa, bueno, pues por ahí, si ella lo permite, empezar a dar toda esta información que estamos nosotros proporcionando. Sí, además ahora afortunadamente a través de las redes sociales, Facebook y Twitter tienen una manera de reportar a los usuarios, pero como decía Lourdes, muchas personas no saben qué hacer, regañan, asustan o se alejan. Entonces no hay que tener miedo y un guardián eso hace. Nota las señales tempranas, inicia una conversación y trata de referir lo más pronto posible. Y está documentado que cuando alguien está profundamente deprimido, empieza a activar la idea de que a nadie le intereso. Entonces, si tú trabajas en una preparatoria, es además tu obligación institucional documentar que hiciste todo lo posible para intentar prevenir un suicidio. Entonces, acercarte de manera profesional a decirle, aquí estoy para cuando estés listo, empieza a descartar esa idea que a nadie le intereso. A veces hay que ser pacientes, ¿no? Hay que, como dice Lourdes, intentar llegarle por donde ella está gritando, porque hay una parte de ella que quiere ayuda y una parte que no quiere. Entonces hay que encontrar por dónde puedo empezar a entrarle a este caso y que sea el inicio de construir una relación de aceptación incondicional en donde ella muy probablemente va a sentir mucha más motivación de acercarse a recibir la ayuda que está pidiendo de alguna manera. Muy bien. ¿Qué apoyo se puede brindar a algún compañero o compañera de clase? Basta con escucharlos,
puede realizar, ayudar el realizar actividades recreativas con él, con ella. Claro, cualquier cosa que se haga, hasta invitarlo a tomar un helado, cualquier cosa que se haga para sacarlo de la rutina en la que está metido, para sacarlo de la caja negra, perdón la metáfora, pero es verdad, no ven más allá de sus narices. Entonces, hay que sacarlo de ahí, hay que empujarlo un poco, preguntando es como uno logra saber y preguntando es como el otro siente, como dice Caro, que se está uno interesando en la persona, ¿sí? O sea, ¿qué te pasa? Te noto así. Darle referencia de cómo uno lo ve a esa persona. Veo que ahora ya no participas, veo que ahora te aíslas de cada uno de nosotros. Me gustaría saber qué te pasa. Y este acompañamiento de no solamente decirle, pues mira, aquí en Iztacala tenemos 4 cubículos donde puedes ir y te atienden en cualquier momento. No solamente eso, sino acompañarlo hasta los cubículos, porque a veces en el camino pueden volver a ser las ideas, pueden regresar de que nadie me quiere, pobre de mí, mejor me voy, etcétera. Y entonces lo mejor es acompañarlo en el transcurso para que llegue y reciba la terapia pertinente para casos de emergencia que tenemos en Iztacala. Ahorita está cerrado, pero lo puede hacer a través de teléfono, a través de otros medios, incluso a través del Face, que es una manera de comunicarnos. Eh, ¿Qué hacer para ayudar a un niño de 8 años que ha manifestado no querer vivir, pero la mamá minimiza la situación? Se ha dado apoyo a través de USAER de manera virtual, pero no, ¿qué apoyo se podría dar ahí? Ayuda. Caro, ¿quieres o si no yo? Sí, de hecho yo quería compartirles, por ejemplo, el ejemplo de esta campaña, ¿no? Cuando es un menor de edad, a veces los papás minimizan. Entonces creo que esto resume un poco de lo que decía Lourdes, ¿no? Preguntar, no tener miedo, estar presente de cualquier manera. Es mucho mejor si le comunicas. No sé cómo ayudarte, pero muchas personas que pierden a alguien por suicidio o que tienen ideación suicida, lo único que quieren es eso, es una presencia silenciosa y amorosa, sin preguntas, sin exigencias, sin regaños. Dar seguimiento, es decir, si la mamá no lo minimiza, no lo toma en serio, pues es importante, así les decía yo, se pasa en el acoso, ¿no? Y además el acoso también está relacionado con conductas de suicidio en menores de edad, ¿eh? Es la razón más frecuente. Entonces, si ustedes consideran que no está tomando la familia los pasos, pues hay que formalizar la conversación, es decir, hay que esta conferencia puede ser un buen pretexto para hablar con la mamá y decirle, yo primero empezar, ¿no? Con reconocer su trabajo, pero en mi opinión no quiero dejar pasar esta situación. Me parece que Juanito tiene razones para las que deberíamos estar no preocupados, sino ocuparnos. Hay lugares donde nos pueden apoyar. El tercer paso que acá menciona la campaña en Estados Unidos es mantenerlo seguro. Entonces, como decía Lourdes y yo les decía, cuidado con tener armas, cuidado con tener poca supervisión, aunque a veces es complicado, cuidado con, en México, pues decíamos, ¿no? La letalidad es un cinturón, veneno para ratas, un cable para tender la ropa, entonces hay que estar ahí a veces con una indicación de supervisión de 24 horas y por último, pues ayudar a ese pequeño a que pueda estar en contacto con sus amigos, a que pueda estar en contacto o que pueda desarrollar algún tipo de actividad agradable que sea su pasión porque es un trabajo integral. Muy bien, creo que con esto estamos en la posibilidad de dar respuesta a las preguntas. Yo no veo más preguntas. ¿Tú sí, Anita? ¿Hay más? Porque yo no alcanzo a ver. Sí, tenemos algunas otras. Okay. En el caso de estar brindando acompañamiento psicológico o estar un paciente en terapia y logra suicidarse, ¿existe alguna responsabilidad legal hacia el psicólogo? En parte sí, en parte cuando alguien viene a consulta privada contigo, tienes que revisar el código de ética y revisar, por supuesto, lo que la ley marca. Cuando él dice que quiere matar a alguien, por ejemplo,
claro que estás obligado a hacer algo. Cuando él te dice que se quiere matar, estás obligado a hacer algo y de dar información a las personas cercanas, ¿sí? Esto te lo dice el Código de Ética y está el Código de Ética Profesional editado por la Asociación Mexicana de Psicología desde hace muchos años. Si eres profesionista y te dedicas a dar terapia, tienes que conocer cuál es el código de tu país, el código nacional que se utiliza en México. Estás obligado y le puedes decir al chico, mira, sé que lo que me estás diciendo es confidencial, pero es algo que tiene mucho que ver con tu vida. Y yo no puedo quedarme con este secreto haciéndolo, o sea, guardándolo. Tengo que hablar con alguien de tu familia. Si quieres, le hablo o tú le hablas a tu mamá o a tu papá o a los dos para que vengan a hablar conmigo, para ver qué podemos hacer entre los tres. Entre más personas que querramos ayudarte, es mejor. Hay que convencerlo de que esto no puede ser un secreto guardado entre tú y yo. Tenemos que hablar de esto y quién más que tu familia para saberlo. Entonces, vamos a hablarle a tus padres, vamos a hablarles para que ellos estén conscientes y que sepan cómo ayudarte. Imagínate que tú tienes una enfermedad física y ni tus padres saben que la tienes. O sea, qué sé yo, temperatura, diarrea, dolor de cabeza, qué sé yo, cualquier cosa que te esté pasando a nivel físico, lo más común es que tú lo informes a tu casa. Si él no ha querido o ella no ha querido informar a su familia, es porque sabe que esto va a causar un grave problema y pacificarlo, decirle no pasa nada, o sea, va a causar un problema, claro que sí, pero vamos a tratarlo con mucho cuidado para que de alguna forma la familia puede ayudarte porque son los que están más cerca de ti y ellos pueden ofrecerte mucho más ayuda si los entrenamos para darte la ayuda que necesitas. Y lo convencemos para poder hablar con su familia y entonces sí estás obligado a informar. ¿Cómo ves, Carolina? Sí, totalmente. Yo viví personalmente este cambio que tuve que hacer cuando empecé a trabajar este tema, donde antes, como terapeuta, nunca preguntaba si había ideación suicida. Y ahora, en términos preventivos, la invitación es que si tú estás en una escuela, no te esperes, que podemos compartirte, ahorita estamos siguiendo compartiendo un poco en el chat cosas, el protocolo para armar un grupo preventivo en caso de que haya un intento suicida en la escuela, cómo se debe trabajar con los profesores, cómo se da la noticia, ¿no? Todas las acciones que hay que tomar, que desafortunadamente en Estados Unidos tienen mucha experiencia en eso y se ha encontrado, para que no nos encontremos en ese muy doloroso momento en donde no sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que hay que ocuparnos, que les decía yo que esta sea nada más un pretexto para podernos a estudiar porque este año nos necesitan más que nunca, ¿no? Nuestro país, nuestros pacientes, nuestros alumnos, para no tener que estar en esa situación en donde ya hemos atendido psicólogos que mueren por suicidio un paciente y que quedan con el trauma, que se cuestionan si quieren seguir haciendo psicología y tal vez en algún futuro somos muy optimistas en la carrera de psicología, así como cuando fue el sismo decíamos qué importante sería que todos los chilangos o los que estamos en la Ciudad de México sepamos atender primeros auxilios psicológicos después de un sismo por tratarnos de zona de riesgo, pues que todo el mundo al menos saliéramos con cómo detectar y canalizar, por eso les compartimos toda esta información, para que sea parte fundamental desde su formación académica que esto existe, que hay estrategias sobre cómo intervenir para no preocuparnos por el asunto legal que es real, especialmente en menores de edad. Hay que documentarlo en el expediente del hospital, hay que hablar con los papás o con los cuidadores y en caso de una escuela se tiene que mandar llamar a los papás que firmen que recibieron la información en mano y dar un seguimiento para ver si efectivamente están tomando acción individual y familiar. El seguimiento es sumamente importante porque la acción puede ocurrir en el momento rojo, en el momento más álgido de la ideación suicida, pero hay que hacer el seguimiento porque si ni siquiera sabemos, por ejemplo, yo estoy casi segura que son muy pocos médicos, a lo mejor el 1%, que te recetan algo y después te preguntan, oiga, ¿cómo le fue con la medicina? Nadie te pregunta. En cambio, el psicólogo sí debe preguntar, le dejas que haga algo, alguna tarea, por ejemplo, escribir los buenos momentos que ha vivido en su vida.
Creo que esto simplemente el recordar lo positivo de su historia le está haciendo un beneficio más que un daño, estar pensando en todo lo malo. Entonces, hacer el seguimiento de una tarea que le has dejado a la persona es importantísimo y no dejarlo en el olvido. Te dejé que hicieras esto y no te vuelvo a preguntar. Y si no lo pudo hacer, hay que ver por qué no lo pudo hacer. A lo mejor no se pudo conectar porque no tuvo luz en su casa. Ya saben que estos sistemas, aunque sean maravillosos, pues no tienen palabra de honor. A veces queremos conectarnos y no nos es posible. Entonces, siempre es necesario hacer el seguimiento para poder saber cómo le fue con la medicina que le dejamos. Una acción que tiene que realizar es una medicina. Una tarea que tiene que escribir es una medicina. Todo esto, conversar con un amigo es una medicina. Hablarle a 3 compañeros de su clase es una medicina. Y hay que ver si lo puede hacer. Y si no lo puede hacer, darle los recursos para que lo logre. No quedarnos sentados esperando de que yo ya le dije qué y si no lo hace es problema suyo. No, aquí se trata de una vida humana y hay que hacer todo lo posible sabiendo que se puede evitar el suicidio. Hay que estar convencidos de que se puede evitar y no dejarlo a, pues que es que se quería matar y se mató. Bueno, yo no tuve nada que ver. Sí, sí tuviste que ver. En el suicidio de cualquier persona, todos tenemos que ver, aunque no lo conozcas, porque es el mundo que estamos construyendo. Y ese mundo lo hemos construido entre todos. Y estos que están separando a los mexicanos tienen la obligación de saber el daño que están haciendo al separar y no unir, al hacer cosas en contra de México. Creo que eso es una responsabilidad de cada uno. Cada suicida que ocurre en México, todos tenemos que ver con esto. Todos, aunque no lo conozcas. Es una responsabilidad social el cuidar una vida. No se Jefa oye. tiene silenciado su micrófono. Perdón, gracias. ¿Qué pruebas psicológicas recomiendan para detectar o prevenir el suicidio? Ahí les compartimos en el chat ya el iris, les compartimos el CES-DI, para los que llegaron tarde ahorita lo volví a mandar, y también un ejemplo de una guía para indagar en menores de edad. Entonces, por favor, si no lo tienen ahí, revísenlo y también dejamos ahí nuestros correos para cualquier cosa, maestra, para que los tengan a la mano, pero ya están por ahí en el chat, para que las conozcan. Gracias, doctora. Y finalmente, la intervención con adultos mayores en tema de suicidio, ¿tiene una estrategia diferente para intervenir con ellos? ¿Cómo se puede trabajar con esta población? Claro. Sí, pues yo creo que también es muy pertinente, por ahí en el chat nos preguntaban y les voy a compartir, hicimos este modelo de guardianes en diferentes modos, lo hemos hecho, les digo, en el sismo lo hicimos, ahora en la pandemia tenemos que estar atentos a 5 problemáticas: consumo de sustancias, trauma, duelo, depresión y suicidio. Y las personas mayores tienen un mundo de pérdidas, pérdida de salud física, pérdida de la red de apoyo social, el aislamiento, porque esa es la pelea cotidiana con mi mamá, salir o no salir. Entonces, sí tenemos que estar preparados para que cada grupo de edad estén, y además, con base a esta perspectiva sistémica, en qué momento está esta familia, porque hay tareas o retos que hay que atender y que no podemos de ninguna manera. Hay, por ejemplo, que adecuarnos en términos de lo que dice la APA, de si podemos o tenemos que dar atención psicológica por teléfono, porque no hay otra manera de cómo hacerlo. Entonces, sí amerita que podamos estudiar, si bien es cierto que los principios teóricos o las técnicas que más evidencia han demostrado son las que decíamos aquí, la visión de la psicoterapia cognitiva, la visión sistémica, toda la cuestión de psicología positiva, fortalezas y optimismo aprendido, son lo que demuestran, pero la combinación para trabajar personas de la tercera edad funciona mucho mejor cuando haces trabajo individual y también grupos de ayuda mutua, porque estás trabajando, no nada más diciendo, sino ejerciendo el fortalecimiento de actividades agradables y apoyo social. Si las personas de la tercera edad que nos están viendo pueden de alguna manera seguir este trabajo que hacía cotidianamente el DIF en su comunidad y que ahora quien pueda lo puede
participar en línea y no esperar a que no sabemos si va a regresar la normalidad de antes. Es muy importante que se haga esto, ¿no? Desde lo individual y también desde lo comunitario. Ok, perfecto. Pues son las 11:30. Así es. ¡Qué puntualidad! Muchas ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. Hablar de suicidio, bueno, es un mundo demasiado profundo, ¿no? Muy complejo. Y para ello, la doctora Caro, la doctora Luz de Lourdes, han compartido con la División de Extensión Universitaria a través de cursos, de diplomados que abordan esta temática para la formación de profesionales que se dediquen al apoyo de este tipo de población y también para el público en general que de repente no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, pues también hay espacios académicos que nos pueden ayudar y que en un momento les compartiremos en pantalla. Muchas gracias, tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Caro. Gracias, un gusto como Cuídense siempre. mucho y que